Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en INAF TV. Ahora sí, los estamos saludando en un nuevo programa, como hemos estado durante todo este año, por supuesto, con diferentes invitados, conociendo historias, conociendo diferentes ámbitos del deporte. Y bueno, este es casi un amigo de la casa, profesor INAF también. Siempre muy interesante conversar con él por todo lo que nos puede aportar desde ese punto de vista como educador, también como psicólogo deportivo. Alexis Ponce lo tenemos ahí en pantalla ya para saludarlo y para conversar de varias cosas, Alexis. Fin de año, un poco también, esa es la invitación. Primero agradecerte que hayas nuevamente aceptado nuestra invitación y bienvenido. Antes de entrar al tema, saludarte y darte las gracias por esta participación. Pues, ¿qué tal? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo, gracias por la invitación y siempre un agrado conversar de estos temas que tanto nos apasiona y nos gusta, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, fin de año, Alexi, ¿qué nos convoca a llamarte o a invitarte a conversar? Queremos ver tu mirada desde la psicología del deporte, también este íntimo y estrecho trabajo con el fútbol. ¿Cómo sientes que ha sido con trabajar, jugar, competir bajo todo este año que incluso ahora a fines de año vuelve a meter una nueva presión con todo esto que ha resurgido, con esto de las fases, que podemos pasar una nueva fase, una cuarentena, que el campeonato como que de repente empieza a tambalear? ¿Cómo lo has analizado tú también, incluso ya también inmerso en el mismo trabajo, en el mismo fútbol? Sí, yo creo, Rodrigo, que este ha sido un año que que la base que ha cruzado todo esto es la incertidumbre. Yo creo que ha sido un año de mucha incertidumbre y eso está a la base, ha exigido a cada una de las personas que está involucrada en todo, en el caso del INAF, la educación, en el caso del fútbol, el jugador, los entrenadores, adaptación. Yo creo que esas dos palabras están hoy día cruzando perfectamente todo el año, que por otro lado, en un nivel está terminando, ¿no? Pero se está acabando diciembre, pero sabemos que en el caso del fútbol, el deporte, se va a alargar, va a continuar en una situación muy incierta y otra vez vamos a tener que adaptarnos, porque a lo mejor a lo que tú dices, a estas nuevas modalidades o si cambian de fase, si se produce algún tipo de retroceso. Bueno, todas esas cosas yo creo que han atravesado el año. Mucha incertidumbre y la necesidad de nosotros de adaptarnos. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con el futbolista, con esta nueva experiencia, con este año tan complejo, un año donde ha carecido también, por ejemplo, la presencia del público, donde se ha jugado en horarios diferentes, en fin, ha habido muchos factores que no sé si te han tocado directamente trabajarlo, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Es un poco lo que queremos profundizar. Sí, yo estoy vinculado a un plantel de fútbol profesional de la primera vez y ya hemos vivido todo esto, ¿no? Hemos vivido el periodo donde no se podía hacer nada, donde durante los meses de abril, mayo, junio, julio prácticamente estuvieron en sus casas. Recién se retomó a finales de julio, agosto, por el torneo que se retomó en esa fecha. Y yo creo que hoy día el futbolista tenido que aprender, entre comillas, a hacer algo distinto, ¿no? A trabajar en un entorno distinto, a desarrollar su actividad en un entorno diferente, justamente con este público, a viajar con muchos protocolos, con muchos cuidados. Tú bien sabes que la cantidad de exámenes que hay que hacerse previo a un partido, previo a un viaje, el aislamiento, el uso de la mascarilla, todas las complejidades que tiene en el mismo estadio, estar, etcétera. Bueno, todo eso ha sido un año de aprendizaje más allá de lo propio que tiene el fútbol, del ganar, del perder, del estar peleando por objetivos, ha habido todo un año muy, muy fuerte desde la adaptación a esta nueva realidad que impone la situación de salud mundial. Em, ¿Algunos a tu juicio les ha afectado más que a otros en términos de rendimiento? ¿Eso es algo normal para ti? Esto que, por ejemplo, veo el caso, voy a especificarlo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Colo-Colo, que ha pasado un año muy difícil, la Católica que ha tenido muchos éxitos también. ¿Cómo un poco se puede explicar, se puede vincular el tema futbolístico con el tema psicológico también en este punto? ¿Cómo lo podemos observar desde ese punto de vista? Yo creo que todos los planteles han sido sorprendidos por la exigencia de esta pandemia, por las demandas.
Y eso generó que muchas de las relaciones, de los trabajos se vieran afectados. Y el fútbol es multidimensional, entonces las relaciones, la seguridad, la certeza, los puntos, el ganar, el perder, hoy día están en una caja de resonancia mucho mayor, hoy día están en una situación mucho más amplia sobre la cual cada una de las situaciones como competitivas se ven afectadas. Y eso ha hecho que, claro, hay grupos, hay planteles o hay jugadores que lo hayan podido manejar de mejor manera que otros y a lo mejor se ha reflejado evidentemente en los resultados deportivos. ¿Cómo es el panorama, Alexis, en términos del comportamiento del deporte, del fútbol? No solamente al término de este año, sino también ya eh, aventurándonos para el próximo, con esta posibilidad de la vacuna. ¿Hay más visos de poder hablar de una mayor normalidad en términos futbolísticos o deportivos? Eh, yo creo Yo creo que sí, pero yo creo que nos va a quedar un rato largo todavía, cosas de este año. A lo mejor no va a ser tan extremo, pero tampoco vamos a volver al 2020, ¿no? O por lo menos a previo a lo que fue el estallido social, ¿no? Yo creo que hoy día vamos a volver a lo mejor a situaciones más normales, pero evidentemente falta mucho para que todo el público llegue, falta mucho para quitarnos la mascarilla. Sabemos que ya lo han dicho, ¿no? Aún con vacuna vamos a tener que seguir usando la mascarilla por un tiempo importante. Hoy día tú vas al estadio, los que podemos asistir, los que podemos estar, y hay todo un protocolo para eso. Yo creo que cosas van a quedar a lo mejor no con tanta rigidez como están hoy día, pero tampoco vamos a volver a hacer lo de siempre. Creo que esto va a estar marcando un antes y un después. ¿Cómo va a funcionar? Lo iremos viendo. Ojalá las vacunas tengan la eficiencia y la efectividad que prometen, que se desea, para poder volver en algún minuto a la normalidad. Pero yo creo que el próximo torneo va a ser muy complicado. Todavía nos van a quedar restabios de estas situaciones. Alexis, ¿qué es lo que has notado tú en la conversación, en el día a día con el futbolista? ¿Qué es lo que más le ha resentido en términos del funcionamiento con toda esta situación? Eh, no sé si físico o mental. ¿Ha sido tan fuerte el golpe? Porque mucho yo he conversado con algunos, dice, al momento de entrar a la cancha un poco, ese miedo del que tanto se habla se olvida. ¿Se olvida realmente o está ahí un poco presente y realmente ha significado que ha provocado un cambio en el rendimiento propiamente tal? Mira, esto se está estudiando recientemente, estamos viviendo la situación, esto no ha terminado. ¿Qué es lo que se está observando hoy día? Desde el área de la psicología se entiende que esto es muy parecido a lo que ocurre con una lesión. Las lesiones tienen una serie de características psicológicas. El tema que en este caso es una lesión no voluntaria o no provocada, sino que es del exterior, y además es una lesión contagiosa, que ahí es donde está el tema, ¿no? El contagio, si estuve con una persona más de tantos minutos, más de tanto tiempo, y eso se conforma de una manera específica, entonces de una nueva realidad. Y eso le preocupa al deportista, porque además sabe que hay consecuencias no solo para él, sino que para su entorno. Hoy día esto no solo le afecta al jugador, sino que le afecta a su entorno, pareja, hijos, familias, papás, donde vive. Y eso sí tiene preocupación. Hay deportistas que apenas escuchan algo como posible contagio, inmediatamente toman medidas muy extremas porque viven con papás, viven con adultos, viven con personas mayores, y hace entonces que su comportamiento esté muy limitado a las cosas solo deportivas o entrenamiento. Entonces hay un cambio importante en este fenómeno de vinculación con sus trabajos. Y por otro lado, creo que en este sentido al deportista tiene cierto, como que se le olvida a lo mejor todo. Creo que los datos recientemente, y nos ha estado pasando, no tanto en primera A como en primera B, nos recuerdan que sigue estando ahí, que siguen habiendo posibilidades de contagio, que sigue habiendo gente que se va a enfermar, nos están augurando, por lo menos pronosticando una situación bien especial. Yo creo que el fútbol ha sido un privilegiado, el fútbol se hizo en un momento donde no habían condiciones para hacerlo. Yo trabajo en un club donde la ciudad estuvo en cuarentena mucho tiempo y los jugadores tenían los privilegios, los permisos para ir a entrenar, para someterse a su trabajo, cosa que en otra realidad no ocurre. Entonces, se ha cuidado mucho y se ha tratado de mejor y lo más seriamente posible esto, pero no ha sido fácil. Creo que eso va a continuar un tiempo. Sí, bueno, es verdad, ¿eh? Salvo la eventualidad tal vez ahí del público, pero el resto se ha tratado de desarrollar de la mejor manera, dándole una especie de normalidad y una especie de tranquilidad laboral al futbolista que me parece que también ha sido muy importante para ellos, ¿no? Para toda la gente que trabaja en torno al fútbol. Eh, Volver a esta normalidad, claro, hay una serie de presiones, que la televisión, el tema comercial, pero volver al trabajo siempre es
de una forma muy tranquila. ¿Cómo sientes que ha sido a propósito de esta vuelta de estar en cancha, de jugar sin público, de estar ahí en la banca con la mascarilla, de estar en una realidad diferente, en un entorno diferente? ¿Sientes que, tú lo decías un poco, se podrá mantener o se debería mantener por un tiempo más alargado, o tú eres partícipe a lo mejor de acuerdo al comportamiento social, ¿no? Que no solamente del futbolista, sino del mismo hincha, que ya empieza a retornar lentamente una vez que ya empiecen a superarse las fases? Yo creo que deberíamos intentar volver, pero fíjate lo que está pasando, ¿no? Al jugador no solo se le dan ciertas condiciones, sino hay una exigencia tremenda. Hoy día están jugando, hoy día hay partido y hace 3 días tuvieron partido y en 4 días más vuelven a jugar, con viajes intermedios, donde a veces la preparación de cada partido no es posible. Los que están vinculados al fútbol, desde el trabajo del jugador, desde el trabajo del entrenador, entienden que tienen muy poco tiempo para preparar torneos, para preparar el partido siguiente, porque a veces ha pasado, a mí me ha pasado en el club que jugamos un día lunes en la noche, el día martes recuperaste, el día miércoles hiciste algo y estuviste viajando porque el jueves volvías a jugar. Entonces también hay una demanda, hay una exigencia en que requiere hoy día de verdad tener planteles muy numerosos que te permitan darle rotación, darle manejo a esto. Y eso por supuesto es algo que exige de todo, del jugador, del cuerpo técnico, del club, mucha disciplina, mucho orden para poder manejarse adecuadamente. Entonces, hay muchas presiones y hay muchas sensaciones de que ojalá volviéramos a jugar una vez a la semana, con la preparación que requiere, con los descansos adecuados. Bueno, y esperemos que el próximo año podamos hacerlo de esa manera. Todos entendemos que partir prácticamente la mitad del torneo de la primera rueda en agosto, septiembre y completar las 2 ruedas ha sido un esfuerzo tremendo de los jugadores fundamentalmente. Eh, Desde tu punto de vista, psicólogo y hombre vinculado al deporte, ¿ha sido en el fondo, en un análisis, buena esta vuelta o con sus matices más o menos? ¿No? O sea, dentro de todo yo creo que lo hemos hecho de la mejor manera, ¿no? Y digo hemos porque todos estamos involucrados, en la mejor condición y la posibilidad. Si uno mira lo que está ocurriendo a nivel de país o el contexto, el fútbol se ha detenido, pero muy poco respecto a lo que podría ser. Y eso lleva en el fondo, reconocer que hay un trabajo mayoritario de los clubes, de las instituciones, de las áreas médicas, de respetar los protocolos. Hay muchas otras áreas, a lo mejor de la realidad social, económica, que requieren también de estos tiempos y no se le han dado esas facilidades. Por eso el énfasis que hacemos en el caso del fútbol de cuidarlo. Lo difícil que ha sido que vuelva todo el fútbol, ¿no? Recién hace poco volvió el fútbol femenino y sabemos que el fútbol joven ya no vuelve este año. También hay un costo muy grande de lo que va a continuar y lo que va a seguir siendo esto. Entendemos que el fútbol tiene muchos matices y está creando opciones y lo estamos tratando de hacer lo mejor posible en el contexto que nos ha tocado vivir. Alexi, en el día a día, en lo que te toca hacer día a día, y lo que te ha tocado desde marzo, digamos, hablemos de esta fecha emblemática, ¿no? Que se instaló ya como el cierre ya de la actividad normal en nuestro país. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti y para lo que tú desarrollas, para el equipo o para el grupo que estás trabajando? Eh, Rodrigo, hay una música de fondo, no sé si está bien, pero la escucho bien fuerte yo por lo menos, no sé si está pasando bien. Ahí puede ser, ¿no? Ahí sí, gracias. Ya. Sí, era la música de la introducción. Eh, Mira, yo creo que lo más difícil es darle certeza al jugador. Yo creo que no tenemos la posibilidad de decirle al jugador, sabes que esto va a pasar, esto va a ocurrir. Estamos trabajando muy en el día a día, porque apenas aparece un caso, hay toda una cantidad de protocolos que el área médica de la NFP establece lo que hay que hacer. eh, pero yo creo que ha sido esa sensación como de incertidumbre, de tener muy claro lo que implica, de ser parte de la sociedad donde ellos están, de los clubes, de las instituciones donde están, y entendiendo el contexto social. Creo que hoy día la demanda tiene que ver con eso, acercar al futbolista a una realidad social, a una realidad de salud pública, que le permita tener los cuidados necesarios para poder enfrentar la competencia. Creo que en general, insisto, lo he hecho. Creo que los casos son mínimos a lo esperable. Teníamos un país que lleva muchos meses, como tú decías, desde marzo, los números no han bajado mucho, hay ciudades que se han mantenido largo tiempo en cuarentena, ciudades donde incluso hay equipos de fútbol que han logrado mantener el trabajo y la competencia. Entonces creo que entender desde ahí el privilegio y los cuidados que hay que tener ha sido el gran desafío de este año, me imagino que para todas las instituciones, para todos los psicólogos que trabajamos, planteles profesionales.
¿Para ti fue un desafío nuevo todo esto que se presentó? ¿Qué, qué, Y qué, qué sacaste en limpio para poder aplicarlo a futuro para, como experiencia? yo creo que seguimos sacando cosas en limpio. Yo creo que todo en marzo, cuando nos dijeron, yo recuerdo perfectamente, el 16 de marzo fue el último partido que estuve con el club, que ya jugábamos sin público, perdón, el 12, y el 16 y el 18 en mi otro trabajo me dicen, un poco lo que pasó en el INAF, ¿no? Se van a ir una semana, vamos a suspender. Todos pensábamos, no sé, mayo, junio, vamos a estar de vuelta. Y empezó a pasar el tiempo y no volvíamos, no volvimos. Creo que hubo una primera etapa donde todos vivimos esto como una larga vacaciones. Estamos en la casa y estamos tranquilos, pero después nos fuimos dando cuenta que esto se iba a alargar más de lo necesario y que no teníamos claridad. Y yo creo que hubo meses muy complicados, muy depresores, por decirlo de algún modo, especialmente los meses de mayo, junio, donde los deportistas se dieron cuenta de que no estaba la competencia, donde se suspendieron muchos eventos, no solo a nivel del fútbol, sino que a nivel mundial, ¿no? Los Juegos Olímpicos que se suspenden marcaron un tremendo hito a finales de marzo, principios de abril. Y eso fue haciendo en el mundo del deporte una mirada de que esto es grave, esto es difícil. Siento que recién en el mes de agosto, septiembre, donde se retoman algunas actividades, especialmente en el fútbol y en algún otro deporte que está intentando hacer algo, porque en nuestro país son muy pocos los que están trabajando, empezaron como a salir de este letargo. Y hoy día estamos muy atentos, que ojalá esté la vacuna, que ojalá estén las condiciones, vamos a cambiar la estructura. Entonces yo creo que todavía estamos en una fase de transición, más tranquilo que lo que estuvimos en mayo, en junio, pero con la preocupación de cómo nos vamos a adaptar a las nuevas realidades competitivas, cómo vamos a funcionar en una situación donde mientras las vacunas, mientras no se declare realmente que esta pandemia se ha acabado, vamos a manejarlo. Hoy día vemos en el mundo que hablamos de la segunda ola, que hablamos de una serie de situaciones que nos van a complicar, por lo tanto creo que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Lo fundamental es adaptar nuestra nueva realidad y asumir como los desafíos que esto implica. Tú hablaste que el fútbol era una especie de privilegiado ante toda esta situación y mucha gente que perdió definitivamente el trabajo. Bueno, ya sabemos, el tema ha sido duro. ¿Cómo sientes que lo ha tomado el futbolista? ¿Qué ha aprendido el futbolista con todo este tema? Si es que lo ha hecho en su mayoría, hablamos siempre en la generalidad, casos particulares, en fin. Pero tú que has visto, cómo ha podido el futbolista aprender de esta situación, si es que lo ha hecho, como para aplicarlo a futuro también? Y yo creo que siempre se plantea, a lo mejor se critica que el fútbol es una especie de burbuja, ¿no? Como que estamos desconectados de la realidad. Exactamente, sí. Eh, Siento que en este momento hemos tenido la oportunidad a lo mejor de acercarnos muchísimo más, porque una burbuja que también se rompió, que no logró mantenerse incólume, porque evidentemente no somos seres distintos, somos seres humanos como todos, y hemos tenido que aprender un poco esto. Yo creo que el futbolista, a cuidarse mucho él, a mantener muchos hábitos, pero también siento que el deporte te ayuda, ¿no? El deportista en general, el futbolista tiene hábitos de higiene, hábitos de alimentación, de salud, que seguramente han ayudado a manejar mejor la situación. Entendemos también que una persona sana, como puede ser un futbolista, en el caso de los que han sido positivos, también ha tenido un mejor pasar o ha llevado mejor la enfermedad. Entonces creo que hoy día se hace patente la tremenda posibilidad que el deporte te da de ser un factor protector y que el deportista asuma que ese comportamiento lo ha ayudado a llevar bien esta situación. Todos entendemos que cada uno no viva las situaciones, las ve un poco de lejos, pero creo que hoy día tenemos todos cercanía con algún caso, alguna situación, incluso en algunos casos graves de fallecimiento de personas que esta enfermedad los afectó. Creo que en ese sentido el futbolista lo único que queda es aprender de esta situación y, insisto, el privilegio de hacer la actividad que a ellos les interesa, les gusta, en un contexto especial, hoy día tiene doble valor. Cuando volvió el fútbol, se crearon comisiones, comisiones médicas, comisiones directivas, una comisión incluso psicológica, ¿no? Para ver ese tema. Hay que ser, tú dices, o tú crees, te lo pregunto, no siendo parte de esta comisión, tampoco quiero que critiques o no, porque la verdad que no ese es el fin. Pero sientes que hay que hacer una reevaluación al término de este campeonato de los lineamientos de esta vuelta al fútbol que se hizo al principio y con el cual se reinició, valga la redundancia, el fútbol. Yo creo que hubo muchas cosas que se fueron resolviendo en el camino porque no había otra opción, no teníamos otros datos, otra realidad. Se hizo un informe, conozco el informe que se hizo desde el área de la psicología, colegas que trabajan en ella, y claro, tomaron los datos, tomaron la información, en algunos casos recomendaciones genéricas, muy básicas, porque tampoco había mucho más que decir. O sea, a lo mejor hoy día podemos leer esas recomendaciones y nos parecen o muy básicas o muy obvias, pero era lo que teníamos en ese momento, lo que ellos tenían, los que redactaron, los que aportaron un poco a ese documento. Yo creo que efectivamente hoy día hay que sentarse a pensar
hay que sentarse avanzado, qué ha ido ocurriendo y sobre qué tema a lo mejor tenemos que hacer mayor énfasis, mayor hincapié, cómo incorporar a cada jugador, cómo incorporar a todos los grupos. Me imagino que el fútbol joven va a tener una tremenda tarea a la vuelta, no sé cuándo sea ahora, luego o no. Imagínate lo que ha sido para ellos un año, para los que están en las etapas finales, los sub-18, sub-19, que evidentemente siente que ha sido un año muy complejo, donde tenían que mostrar, donde a lo mejor muchos tenían muchas expectativas de que el 2020 era el año en que demostraran sus capacidades para ya ser futbolistas profesionales y no han podido hacerlo. Entonces creo que hay una acomodo y hay muchas demandas todavía. Por eso creo que no podemos decir esto ya pasó, esto ya ocurrió. Lo estamos viviendo y tendremos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos, buscando en nuestra experiencia, buscando en la información, buscando en los datos, las investigaciones, lo que ya se ha publicado a nivel internacional, a nivel mundial, cómo poder sumar efectivamente a que el deportista continúe haciendo la actividad de la mejor manera, protegiendo su salud y la de su entorno y después desarrollando la actividad deportiva, que es lo que hoy día hemos logrado. Recuerda que en un momento cuando se aisló a todo el mundo era por salud, por su vida finalmente, ¿no? Y hoy día estamos mezclando un poco, bueno, siga cuidando su salud, pero desarrolle su actividad. Creo que esa etapa de transición nos va a continuar acompañando un rato largo. Claro, vivir con la pandemia es tal vez lo más difícil porque vivir con un ente desconocido que todavía, como dices tú, se está investigando, o sea, hay muchas cosas que no se saben, pero el mundo tiene que seguir también, ¿no? Es un poco esa también en muchas veces el discurso. Eh, ¿Tú sientes que el futbolista, y lo comentabas tú, ¿no? Esto de jugar cada 2 días, cada 3 días, en hora diferente, donde no se puede preparar mucho el partido, ha sido tal vez incluso más difícil, estresante, complejo que la propia situación de no poder haber jugado durante muchos meses y haber hecho este campeonato compactado ha resultado tal vez más complejo o prefieres eso a lo anterior? Yo creo que es la mejor solución en este momento, no tenemos otra alternativa. Podríamos haber dicho que esto se alargue y se termine, no sé, en mayo, en junio, y se hace un calendario más o menos normal, pero evidentemente el fútbol es una actividad que tiene muchos matices, ¿no? Y el matiz económico es muy importante, es una situación desde la empresa, desde el negocio, que tiene tremenda relevancia e importancia. Pero no podemos dejar de conocer al actor principal, al jugador, no a los entrenadores que están detrás. Por otro lado, fíjate que hay algo que comentábamos también, esto de el jugador hoy día está trabajando de la mejor manera en jugar 2, 3 partidos en la semana con toda la intensidad. Pero también vamos a tener que ver después qué va a pasar con los jugadores que dan positivo y cómo continúa su recuperación y su salud. Hoy día los datos nos dicen que ese jugador, no quiero ser alarmista, ¿no? Pero evidentemente queda con alguna serie de complicaciones que hay que evaluar. Hay una evaluación médica que tiene que hacer antes de volver y las recomendaciones, las indicaciones que le va a afectar su vida. Entonces, en ese sentido también es hacer mucha conciencia en el jugador de que no se enferme, a pesar de que sabemos que enfermarse para un futbolista, para una persona sana, deportiva, eh, puede ser menos grave. No sabemos las consecuencias que va a tener en un futuro inmediato. Yo, insisto, no quiero ser alarmista, pero a lo mejor el día de mañana te van a preguntar, así como te preguntan por tus lesiones, te van a preguntar, ¿y usted tuvo COVID? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo síntomas? ¿Llegó al hospital? ¿Necesitó algún tipo de apoyo, ventilación, oxígeno? No sé. Creo que también desde ahí, como no lo sabemos, mejor prevenir. Por eso, ser muy exigente con el jugador, ser muy exigente con el área de evitar al máximo esta posibilidad de contagio, aún sabiendo que vamos a convivir mucho tiempo con esto. Por eso es como este autocuidado extremo que le pedimos al jugador, no solo por hoy día, sino que también por su futuro inmediato. Claro que sí, ¿no? Sin duda que es un factor que me imagino que cada futbolista lo ha tenido que soportar, asimilar en estos viajes express también que se hacen, ¿no? Esta poca convivencia, porque eso es otra cosa, ¿no? Se ha sociabilizado cada vez menos también en el fútbol al interior, que me imagino también ha tenido su grado, no sé si de repercusión, ya no es lo mismo que antes, bueno, para todo el mundo ha cambiado este tema, ¿no? Entonces han sido una serie de factores que han ido influyendo claramente para que esta actividad que para muchos, como decías tú, parecía tan alejada de todo, ¿no? Tan aislada, era una isla dentro de toda la actividad laboral, se involucró de manera muy de golpe a toda la normalidad de lo que era y ha tenido que convivir también con situaciones muy complejas que ha ido tratando de zafar de manera lo más
normal posible dentro de lo que tú señalas y donde me imagino el trabajo ha sido arduo de todos los cuerpos médicos. Yo creo que esos han sido los que más han tenido que trabajar, específicamente la parte psicológica, que es por lo mismo que un poco te comentábamos. Alexis, un poco también para terminar, dándote las gracias, por cierto, de comunicación. ¿Cómo ves tanto este final, estos finales de campeonato, tanto en primera como en segunda? ¿Ves con ese tinte típico de campeonato, voy a poner entre comillas, normal con esto de las posibilidades de los descensos, de las posibilidades de los ascensos, que por ahí te toca un poco? ¿Cómo ves eso tan propio del fútbol? Eso se va a mantener, pero en un contexto muy distinto, ¿no? Lo estamos viendo tanto en primera A como en primera B, que los clubes, hay clubes que están en la zona alta, hay clubes que están disputando la zona baja. El tema que la regularidad o la posibilidad de jugar semana a semana, en el caso de la primera B hoy día es compleja. En el caso de algunos otros clubes que están teniendo una participación internacional, hay variaciones. Yo creo que esto nuevamente para la prensa, por el sumar, el estar puntero, el no, va a ser muy entretenido, muy interesante. Yo creo que los clubes tenemos que, quienes trabajamos al interior, mantener la tranquilidad que esto va a ser en la suma total. No es como muchas veces decimos en el fútbol, no es como empieza, es como termina. Y una vez que pasen todos los eventos, que pasen todas las competencias, todas las fechas, recordemos que hay clubes que tienen fechas suspendidas, ya sea en algunos casos por competencia internacional, en algunos otros casos por temas de suspensión de partidos por la salud, por el COVID. Pero va a ser lo de siempre, ¿no? Una situación muy entretenida, muy interesante desde el manejo como periodístico, porque va a ser muy dinámica. Yo entiendo que estas 6, 7 semanas que deberían quedar para terminar los torneos, sabemos que la primera A se tendría que alargar un poco más al mes de febrero por todo lo que está ocurriendo, y la primera B, que en principio terminaba a finales de diciembre, principios de enero, debería alargarse también un par de semanas más. Por lo tanto, vamos a tener en este poco tiempo que nos queda mucha intensidad, mucha noticia, ¿no? De que va puntero, que está aquí, que bajó, subió, que tiene riesgo. Bueno, ni hablar lo que está pasando en la primera A con uno de los clubes grandes, que está en una situación ahí también muy exigente desde lo futbolístico, deportivo, que hace que finalmente para el mundo fútbol va a ser un año muy entretenido. Creo que para el público, para el que está como espectador, los que están viendo, va a ser entretenido desde ahí. Los que estén dentro seguramente lo van a vivir de otra manera, con otras intensidades, pero la magia y características del no se van a perder, al contrario, van a estar muy presentes. Y lo último, ahora sí, un factor que no puedo dejar de preguntarte, el factor hincha, el hincha que está con una gana, una obsesión de volver, que le pican las manos, los pies por volver a los estadios y aparentemente le queda para largo rato. ¿Qué tanto puede influir en el comportamiento de ellos, del público? Sabemos de algunas hinchadas que no tienen mucha paciencia, no se resisten a ir a los estadios, aunque estén afuera, tratando de manifestar toda su presión. ¿Está el hincha capacitado para poder resistir de manera obligatoria, en el fondo, prácticamente, sin vivir de esa pasión? Ha sido muy complejo para el hincha y entendemos que el hincha es un elemento fundamental en el manejo y en el ambiente del fútbol. Eh, pero dadas las condiciones, evidentemente ha sido de algún modo el más postergado y creo que con estos anuncios que nos han hecho la autoridad de salud, es muy difícil que vuelvan los hinchas a los estadios, muy difícil que se le permita un aforo. Cada ciudad tiene una realidad, incluso hasta por justicia deportiva se alegaba alguna vez de que no podría ser que autorizaran en una zona y en otras no. Entonces, la verdad, lamentablemente, el hincha va a tener que continuar viendo a través de la televisión, escuchando a través de la radio, de las redes sociales, a lo mejor a su equipo. Sabemos que hay grupos de hinchas que se acercan a los estadios, que se acercan a los lugares de concentración, de competencia, donde tratan de dar su ánimo. Recordemos que el fútbol, esto de pasión de multitudes, tiene que ser expresada. Y llevamos más de un año sin que esta pasión de multitudes se exprese. Por lo tanto, esta multitud requiere o quiere de algún modo manifestarse, decir cosas. Ha sido un año también para ellos muy difícil. Los clubes que están logrando objetivos, por supuesto que tienen a su hinchada con un nivel emocional mucho más alegre y contento. Los clubes que no están logrando los objetivos, que están quedando fuera o que no alcanzan a ser, no sé, el actor que sus hinchas quieren, por supuesto que están en una situación un poco más compleja. Y ese hincha lo está pasando mal, ese hincha lo está sufriendo. Hoy día las redes sociales le permiten una cercanía increíble a todo y bueno, hoy día hay mucho contacto y comunicación que de algún modo se suple y que no siempre de la mejor manera.
pero lamentablemente creo que al hincha le va un poco más retomar o tener el acceso a lo que les gusta de estar en una cancha, estar animando en la galería a su equipo, gritando por sus colores. Sin duda alguna, claro. Y las redes sociales dan como para ese desahogo, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, lógicamente, que estar ahí con ese desahogo del cual ya están acostumbrados. Alexis, te quiero agradecer que hayas estado de nuevo con nosotros, conversando esta media hora de muchos temas. Siempre es muy interesante conocer tu visión, tu opinión, tu mirada, ¿no? Tu crítica también. Y bueno, y ojalá terminar de la mejor manera, tú con lo que estás haciendo en el fútbol y por supuesto en el campeonato. Todos queremos que la cosa se normalice, pero el vaivén, ¿no? Caminar por esa delgada línea de la incertidumbre ha sido la tónica de este año y aparentemente vamos a estar así incluso hasta el mismo 31 de diciembre. Así que gracias y éxito y mucha suerte, pues que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Siempre un agrado poder conversar. Todos estamos viviendo. Yo estos días, hasta el día 19, estoy en una cuarentena preventiva porque justamente el club donde trabajo Sí, pues. está en una situación como esta, de un grupo de deportistas, de futbolistas, de cuerpo técnico está con COVID positivo, por lo tanto a todos nos mandaron a la cuarentena. La incertidumbre, hemos hablado con los jugadores hoy día, de hecho estábamos comentando un poco en reuniones que tenemos que esperar, buscar la fecha, retomar y apenas nos den la autorización, volver a entrenar y volver a preparar el objetivo del año, volver a trabajar. Creo que para todos ha sido más o menos la tónica de estar en esto. Uno lo ve a veces de lejos, pero cuando te toca, bueno, tiene otras condiciones, ¿no? Y estar solo, encerrado en mi casa, en un sector distinto, no compartir con mi familia por la precaución que requiere por lo menos todo el periodo de cuarentena. Como decíamos al principio, ha sido un año de adaptación, el jugador seguirá adaptando, cada una de las personas que están, los futuros entrenadores, creo que tienen mucho que aprender de este año y cosas que van a servirnos mucho. Y al auditor, al hincha, paciencia, que siga apoyando a su club desde donde pueda, desde el lugar en que está, para hacer de esto lo más normal posible, una situación muy anormal como ha sido el año 2020. Así que muchas gracias, Rodrigo, un gran abrazo y aquí estamos a tu disposición. Abrazos Alexis, abrazos también a todo el plantel, a recuperarse, nada va a pasar, así que tranquilidad, felices fiestas también, ojalá y mejor año nuevo, sabemos que va a ser mucho mejor que el de ahora, eso no tenemos mucha duda, así que abrazo nomás Alexis, gracias siempre por estar con nosotros, con toda tu disposición, pues. Un abrazo, que estés muy bien, chao, De chao. nada, Rodrigo. Adiós. Chao, chao. Y antes de despedirnos, bueno, ahí en pantalla aprovechamos también de indicarles este encargo que nos ha dejado nuestro amigo Carlos Rojas, siempre vinculado ahí con INAF TV, con todos sus cursos. Se los dejamos para que analicen este sistema táctico en el fútbol, origen y evolución. Inscripciones, todo ahí está en la página de la Red Internacional de Entrenadores que ustedes, formativos, que pueden visitar, siempre apoyando a Carlos ahí con todas sus gestiones y a todos los técnicos de INAF, por supuesto, con sus iniciativas. ¿Eh? Con eso nos despedimos, que les vaya muy bien y estamos ahí atentos, ahí les vamos a estar informando lo que esté ocurriendo más adelante con más temas de interés. Que les vaya muy bien. Chau, chau.